El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título Aplicación de un programa de mejoramiento genético de ganado de carne en una estancia. Aplicar un programa de mejoramiento genético en un establecimiento ganadero aparentemente es algo difícil. Sin embargo, vamos a ver de que conociendo las etapas, conociendo las fases y siguiendo un delineamiento en forma correcta, podemos llegar a realizar este programa y de esta manera conseguir muchos beneficios en un establecimiento ganadero. El mejoramiento genético puede ser definido como un aumento en la proporción de animales con desempeño óptimo o próximo a este. Esto significa que el mejoramiento puede ser aumento en uniformidad. Esto significa que mejorar genéticamente es aumentar el desempeño de la producción de los animales. En este caso estamos hablando de producción de carne y se refiere a mejorar esa calidad de carne, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Mejoramiento genético animal es la búsqueda de animales en cada generación genéticamente más productivos y adaptados al medio ambiente en que viven. Esto significa que cada vez que nosotros estamos trabajando en un programa de mejoramiento genético, tenemos que buscar siempre animales que sean superiores a los animales de la generación anterior. Y para ello es tremendamente importante de que se adapten al medio en que viven. Si no se adaptan al medio en que viven, por más de que sean excelentes ejemplares genéticamente hablando, no van a triunfar en ese medio. En la ganadería de carne, su objetivo principal es obtener un mayor lucro de la explotación a través del uso de una genética superior que aporte cada año mayores márgenes y competitividad. Entonces, mejorar genéticamente en la ganadería de carne tiene como principal meta producir mayor cantidad de ingresos económicos, y ese ingreso económico se va a conseguir siempre y cuando la genética vaya siendo mejor año tras año. Para eso se debe identificar en un rebaño animales genéticamente superiores, maximizando su uso en la reproducción. Para que nosotros podamos tener un crecimiento genético en la población y nos genere lucro, es importante entonces que nosotros, a través de este programa, identifiquemos a los animales superiores, y una vez identificados estos animales superiores, lo utilicemos en gran medida en la reproducción. De esta manera se estará aumentando la frecuencia de genes mejoradores y como consecuencia se aumentará el valor genético medio de los animales del rebaño. Esto significa entonces de que en la medida de que nosotros utilicemos estos animales superiores, estaremos aumentando la frecuencia de genes mejoradores de la característica que deseamos mejorar. Allí podemos hablar de habilidad materna, peso al destete, ganancia post-destete, calidad de la carcasa, perímetro escrotal, precocidad sexual, en fin, hay un sinnúmero de características que tienen mediana alta heredabilidad. Y de acuerdo entonces a lo que estemos buscando en ese establecimiento determinado, tenemos que ir tratando de identificar los animales superiores que presenten esas características y utilizarlos en forma total. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es todo lo que se ve en el animal: peso, tamaño, forma, estructura, y es determinado por su carga genética, que es heredada de los padres, sumada
a los efectos del ambiente en el que vive el animal. Es decir, entonces, que el fenotipo es todo lo que nosotros podemos ver, contrariamente al genotipo, que es lo que lleva en sus genes, no podemos ver. Y este fenotipo es determinado por la carga genética de sus progenitores y también es el resultado del ambiente en que viven. Es decir, este animal puede tener una carga extraordinaria, pero si en el ambiente en que él se está desarrollando no le es favorable, no podrá expresar lo que él es. Por lo tanto, el trabajo de mejoramiento genético animal se resume en separar y cuantificar cuánto de ese fenotipo es determinado por el efecto genético y cuánto de ese fenotipo es determinado por los efectos del ambiente. Entonces tenemos que entender, cuando vemos un animal excelente, extraordinario, podemos dividirlo en dos, de que ese animal es lo que es debido a los genes de sus progenitores y también debido al ambiente favorable donde él se está desarrollando. Así podemos entender con más facilidad lo que es el fenotipo. Observando, por ejemplo, este animal de la raza Cenepol, un animal que nos muestra fenotípicamente que es un animal compacto, bajo, con mucha profundidad de costilla, una relación de costilla-altura de miembros que está entre 60 y 40% y que nos da la idea de ser un animal precoz, muy expresivo, estructura ósea fuerte, funcionalmente muy bueno, con muchas masas musculares bien notorias, bien, con mucho relieve. En fin, muestra una serie de características externas que es debido a los genes de sus progenitores y también al ambiente favorable donde él se ha desempeñado. Entonces expresa en su totalidad su fenotipo. Frente a esta situación, montar un programa propio o participar de programas ya existentes con el objetivo de producir internamente toros para uso y venta es una buena alternativa comercial. Entonces, con esto podemos entender de que mejorar genéticamente también puede ser una alternativa comercial. ¿Por qué puede ser una alternativa comercial? Porque en la medida que nosotros vayamos mejorando la genética de carne de un establecimiento, también nos da la posibilidad de abrir otra ventana de hacer y buscar reproductores superiores. Y esos reproductores superiores, cualquiera fuera la raza, pueden ser destinados a venta para ser mejoradores en otros establecimientos ganaderos que tengan ese mismo ambiente. Además de eso, producir reproductores seleccionados en el propio ambiente o ambiente semejante a los que ellos serán usados futuramente es lo ideal, garantizando una perfecta adaptación, además de ser más económico. Y esto corrobora un poco todo lo que estamos diciendo, de que al estar trabajando con animales que futuramente van a ser reproductores, y si están siendo seleccionados en ambientes similares a donde van a ir a trabajar, entonces esto es prácticamente una gran seguridad de que esos ejemplares van a ir a comportarse perfectamente en esos lugares y van a ser muy productivos. Teniendo entonces ya como una introducción a estos conceptos, vamos a pasar a ver las etapas que deben ser cumplidas en un programa de mejoramiento genético animal. Así tenemos, en primer lugar, la colecta de datos, luego la etapa de digitación de los datos, la tercera etapa, la evaluación genética, y la cuarta y final etapa, la selección de los animales. Estas etapas debemos de entender perfectamente, debemos de seguirla al pie de la letra, porque estas etapas también
tienen fases de acuerdo al tiempo en donde se van realizando los trabajos y debemos de cumplirlas tal cual fue hecha el delineamiento del trabajo. De esta manera, finalmente vamos a llegar a identificar a los animales que llevan esa carga genética superior para poder, como estábamos diciendo, utilizarlo en el propio establecimiento o destinarlo también a ventas comerciales. La primera etapa, colecta de datos. La colecta de datos es la primera etapa a ser cumplida en la implantación del programa de mejoramiento genético animal. Estas etapas podemos mencionar que es la reproducción, el nacimiento, el destete y la fase del postdestete. Estas 4 fases que corresponden a los tiempos de colecta de datos vamos a ir de la clase. El prerequisito básico para poder implantar un programa de mejoramiento genético animal es la adopción de un programa de control de producción a través de la identificación única y permanente para todos los animales, sean ellos toros, vacas o terneros. Con esto se entiende entonces que cualquiera fuera la categoría, machos, hembras, terneros, tenemos que tener una identificación única y permanente de cada uno de ellos para poder colectar los datos de producción. ¿Y qué se entiende por única y permanente? De única, que no debe haber números repetidos, y permanente, que debe durar toda la vida. En la fase de la reproducción tenemos 3 tipos básicos de cobertura que pueden ser utilizados. La primera es la inseminación artificial, donde la paternidad es fácilmente conocida. La segunda es la monta controlada, donde un número variable de 30 a 50 vacas son colocadas en un potrero con un único toro, y también en este tipo de cobertura la paternidad es conocida. Y otro sistema de reproducción es la monta múltiple, donde un grupo de vacas son expuestas a un grupo de toros, 2, 3, 4, 5 toros. En este tipo de cobertura no es posible determinar la paternidad del ternero. Entonces, estos son los 3 tipos básicos de cobertura que podemos realizar en un programa de reproducción, es decir, en la fase de reproducción. Y la colecta de datos puede ser de inseminación artificial, de monta controlada o de monta múltiple. En los 2 primeros puntos, la inseminación artificial y la monta controlada, no tenemos problema para identificar el padre de los terneros machos y hembras. Pero en la monta múltiple, allí tendríamos un pequeño inconveniente al ser varios padres los que están sirviendo el lote de vacas. Pero felizmente se tiene los análisis de ADN para poder identificar la paternidad. Y de esta manera la colecta de datos va a ser también perfectamente identificable en relación a la. En la fase de la reproducción realizamos la identificación del toro usado, ya sea con inseminación artificial o monta controlada, o el código de grupo de toros usados para la monta natural. También debemos tomar el dato, colectar el dato del tipo de servicio, si es inseminación artificial o monta natural. Es importante saber la fecha o periodo de cobertura, es decir, el tiempo en que se realizó la inseminación artificial, cuándo comenzó, cuándo terminó. De la misma manera, el servicio por monta natural, cuándo inició el periodo de monta y cuándo finalizó el periodo de monta. Entonces, la siguiente colecta de datos va a ser el diagnóstico de gestación de esas hembras que fueron sometidas a ese programa de servicio, para determinar si salió preñada o si salió vacía. Y este diagnóstico de gestación lo podemos realizar
2 meses después de la retirada de los toros o de haber finalizado la inseminación artificial. O con la utilización del ecógrafo podemos hacerlo entre los 28 a 30 días para ganar tiempo. Allí también tomamos la información del grupo de manejo o lote, y esto se refiere a cómo son manejados los animales, si son mantenidos en pasturas naturales, si son mantenidos en pasturas cultivadas, si alternan campo natural con pastura, si reciben alguna suplementación extra, en fin, eso se llama grupo de manejo o lote. Se toma la identificación individual de cada vaca, y es opcional tomar el código del inseminador o el turno en que se ha realizado la inseminación artificial. Como verán, en esta fase número de datos. Es importante que antes de iniciar la fase de reproducción, todas las vacas estén identificadas y que se ha emitido un listado con las vacas a ser servidas. En este formulario se debe transcribir diariamente las informaciones de reproducción. La inseminación artificial es una técnica de reproducción hoy muy diseminada y bien conocida por los ganaderos y tiene importancia fundamental en los programas de mejoramiento genético. Entonces, con esto tenemos que entender que cuando vamos a realizar un programa de inseminación, ya tenemos que tener de antemano preparado nuestro formulario con todas las vacas que van a entrar en el programa, perfectamente identificados y con los datos que vamos a ir colectando. Hoy por hoy, entonces, sabemos, los productores, ganaderos, los profesionales, veterinarios, ingenieros agrónomos o tecnistas, que la inseminación artificial es una técnica muy diseminada y que genera muchos beneficios en los programas de mejoramiento genético. Tal vez sea una técnica muy antigua, sin embargo es la técnica que más impacto ha dado en el mejoramiento genético a través de los años. Motivos para adoptar la inseminación artificial. Los programas de mejoramiento destinan sus mejores toros, 1 o 2% superiores, para la producción de semen. Por lo tanto, la inseminación artificial muchas veces significa garantía de uso de toros mejoradores. Los motivos para adoptar la inseminación artificial vendrían a ser como ventajas de la inseminación. Y entonces tenemos muchísimos motivos, muchísimas ventajas. La principal, yo creo, que es lo que estamos mencionando ahora, que a través de la inseminación artificial podemos estar utilizando los toros tops de cualquier centro de inseminación, los que están en la categoría del 1 a 2% superiores. Esto no lo podríamos hacer a través de la monta natural porque sería tremendamente difícil. Sin embargo, adquirir material seminal de un centro de inseminación de los toros superiores es mucho más fácil y significa una garantía el uso de estos animales para los programas de mejoramiento animal. Es principalmente a través de la inseminación artificial que se establecen los lazos genéticos necesarios para la utilización de modernas metodologías de evaluación genética que permiten hacer comparaciones entre animales de diferentes rebaños y en diferentes años. También gracias a la inseminación artificial, entonces podemos hacer comparaciones de un rebaño a otro rebaño en un año determinado, en otro año determinado, porque la inseminación artificial nos permite precisamente eso, utilizar reproductores en múltiples rebaños y de esa manera poder hacer comparaciones y sacar conclusiones muy importantes del uso de los reproductores. Garantiza mayor seguridad sobre la paternidad de los productos. Todo el material seminal que es vendido en centros de inseminación de vanguardia tienen toda la información necesaria que uno precisa en la pajuela y está impresa como ser, por ejemplo, el registro particular del toro, el número de registro de la Asociación Rural del Paraguay o de la
Sociedad Rural Argentina o de la Asociación Brasilera de Criadores de Cebú, por citar algunos lugares de diferentes países, figura en ese material seminal, en la pajuela, figura la fecha de colección, etcétera, etcétera. Entonces, nos da una seguridad muy grande en relación a la paternidad. Y no debemos de olvidar que cuando estamos trabajando en programas de mejoramiento genético, es muy, pero muy importante tener en cuenta la paternidad, porque a través de la evaluación de los hijos de un padre, nosotros vamos a ir identificando a los animales superiores de ese rebaño. Y no tenemos que tener ninguna confusión para no sacar resultados. Su uso hace que se mejoren los controles sobre los animales, una vez que necesitan ser identificados y controlados. De esta forma es más fácil identificar posibles problemas de manejo, nutricionales o sanitarios que puedan comprometer la eficiencia de la reproducción. A partir de la fecha de inseminación artificial es posible calcular la fecha probable de parto de la vaca y así organizar los lotes de nacimiento. Exige mano de obra calificada, lo que resulta en mejor eficiencia de la pecuaria como un todo. En fin, son motivos, son ventajas que nos dan la adopción de la inseminación artificial. Nosotros podemos, a través de la inseminación artificial, ir conociendo en qué fecha van a comenzar los partos y en qué fecha van a terminar, y entonces nos preparamos para esa fecha para poder atender mejor los nacimientos y para evitar posibles pérdidas o mermas que normalmente suelen ocurrir cuando las madres también no son asistidas durante la época de nacimiento. En general, esto parecería una desventaja, exigir mano de obra calificada, pero también tenemos que entender que en la medida que nosotros en un establecimiento ganadero vayamos subiendo de niveles de trabajo, necesitamos de mano de obra calificada. Esa mano de obra calificada nos va a redundar en muchos beneficios con el correr del tiempo, de manera que cuando ingresamos en un programa de mejoramiento genético, tenemos que capacitar a nuestros personales e identificar a aquellos que realmente les gustan trabajar con estas tecnologías de punta. Para evitar problemas en la determinación de la paternidad, es recomendable que el repaso solamente inicie 3 semanas después de la finalización de las inseminaciones. Esto significa entonces que cuando nosotros terminamos la época de inseminación o del servicio, principalmente la época de inseminación, debemos de dejar por lo menos 3 a 4 semanas libres para soltar los toros y realizar el repaso de aquellas hembras que fueron inseminadas pero que no quedaron preñadas. Y esto es a los efectos de que haya un lapso de no parición cuando llegue la época de nacimiento, y esto nos va a indicar que en el momento que termina la parición, eso corresponde a inseminación artificial, y luego de un mes aproximadamente va a volver a continuar la parición, y eso ya corresponde a caídas de los terneros de repaso. De manera que esto también tenemos que hacer cuando realizamos inseminación artificial. Hoy día, con la utilización de la inseminación artificial a tiempo fijo, esto facilita enormemente porque la inseminación se realiza en un día determinado y termina en ese mismo día. Entonces facilita realizar los controles de inicio y final de parición. Se acortan más estos tiempos y se facilitan entonces los trabajos de repaso. Tomando posesión de las informaciones de reproducción, ya se puede iniciar la selección por fertilidad eliminando los siguientes animales. Entonces, en la fase de reproducción también tenemos que trabajar con la selección por fertilidad. Y seleccionar por fertilidad significa que vayamos sacando
animales que no son productivos, que no son fértiles, que tienen problemas de fertilidad o que son subfértiles, de tal manera entonces ir dejando en el lote animales que sean productivos. Por ejemplo, toros con fertilidad subnormal. Aquellos toros que estamos identificando que no tienen buena fertilidad, entonces tenemos que dejar de lado. Vaquillas que no conciben después de un tiempo razonable de exposición durante la primera temporada de servicio. Todas las hembras que entran por primera vez a su primer servicio, inseminación artificial más repaso por monta natural o directamente por monta natural, recomendamos que tengan el mismo manejo sanitario, nutricional, de suplementación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando termina el servicio, se realiza el tacto rectal de estos animales y aquellas que no estén preñadas se recomienda eliminar el programa, porque sus demás compañeras contemporáneas quedaron preñadas y ellas con el mismo manejo, el mismo trato no quedaron preñadas, es posiblemente por algún problema de su fertilidad que estén teniendo y entonces no deseamos ese tipo de animal para nuestro programa de selección por fertilidad. También eliminamos aquellas vacas que quedaron vacías en un determinado año si la producción de ternero del año anterior fue abajo de la media en peso o que quedaron vacías por 2 años consecutivos. También al realizar la selección por fertilidad descartamos del grupo de hembras en producción aquellas madres que durante 2 años consecutivos no quedaron preñadas o que el año anterior entregaron un ternero que estaba con un peso por debajo de la media, de baja calidad, y al año siguiente no entregó ternero, es decir, no se preñó. Ese tipo entonces de animales también descalificamos, descartamos en nuestro programa porque no deseamos tener un animal con baja fertilidad y con mala producción de ternero. De esta manera entonces comenzamos a hacer una presión de selección. Además de eso, con fertilidad baja es imposible seleccionar para cualquier característica, simplemente porque naciendo pocos animales, sobran muy pocos o ninguno para hacer la selección. Este punto es importante porque si nosotros tenemos una baja preñez, baja producción de ternero, nuestra presión de selección también va a ser liviana. Por lo tanto, deseamos tener una alta fertilidad, una buena fertilidad, para tener una tasa de preñez alta, una tasa de nacimiento alta y que nuestro programa de selección sea dentro de una población numerosa. De esta manera nuestra presión de selección va a ser mayor y nuestros resultados van a ser más fiables y mejores. Aumentar la tasa de destete de 50 a 65% es más importante económicamente hablando que reducir la edad de faena de 4,5 años para 2,5 años. Y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se trabaja mucho en bajar la edad de reducir la faena. Sin embargo, al hacer una comparación directamente con aumentar la tasa de preñez de 50 a 65% y de bajar de 4,5 para 2,5, resulta que económicamente hablando es más importante aumentar nuestra tasa de destete. Normalmente la baja nutrición es la principal causa de la baja fertilidad y natalidad. Por lo tanto, este problema debe ser solucionado antes de iniciar un programa de mejoramiento genético. Nosotros sabemos que los pilares de la producción son la nutrición, la sanidad, la genética y el manejo. Todos son muy importantes. Sin embargo, la nutrición parecería ser la que lleva la delantera. En este caso, por ejemplo, con una mala nutrición no podemos hacer gran cosa en el tema de fertilidad. La nutrición es muy importante para que las hembras en producción estén con buena condición corporal. Esto hace que ellas comiencen a ciclar bien y la fertilidad sea alta.
De manera entonces que cuando vamos a encarar un programa de mejoramiento genético, tenemos que pensar en primer lugar cómo está nuestra pastura, cómo están nuestros pastos, para que no solamente mejoremos genéticamente, pero también el ambiente donde vamos a tenerlos sea adecuado para que ellos expresen ese potencial que están llevando en sus genes. De manera que en ese sentido la nutrición es muy importante y debe ser solucionado antes de iniciar un programa de mejoramiento genético, como indica en este comentario. Beneficios de la adopción de una estación de monta. Podemos mencionar que se controla mejor el rebaño, nos permite realizar diagnóstico de gestación rápido, identificamos y descartamos las vacas subfértiles luego de hacer un correcto diagnóstico de gestación o de realizar una ecografía en un tiempo más temprano. Tenemos mejores resultados reproductivos, menor mortalidad de terneros, uniformidad en la producción, racionalización de los trabajos de campo. Bueno, estos beneficios son ventajas también de una adopción de estación de monta. Cuando vamos a hacer un programa de mejoramiento genético, entonces tenemos que descartar el servir durante todo el año a los animales, porque eso nos crea una serie de inconvenientes. ¿Inconvenientes por qué? Porque las madres se preñan en distintos meses, paren en distintas épocas, se destetan en diferentes momentos y eso hace que complique poder evaluarlos correctamente. Algunos van a pasar el invierno al pie de la madre, otros van a pasar en la primavera, o sea, las condiciones van a ser muy diferentes. Y hay que recordar que cuando vamos a hacer una evaluación genética, todos tienen que tener el mismo manejo, el mismo trato y las mismas oportunidades. Por eso es que cuando vamos a llevar adelante un programa de mejoramiento genético, tenemos que adoptar una estación de monta. Y esa estación de monta debe ser la mejor posible, haciendo siempre coincidir con los mejores momentos de producción del pasto del potrero. Además de la fertilidad, la precocidad sexual, o sea, iniciar la vida reproductiva con menor edad, es la responsable por la elevación de los índices productivos de la propiedad. Y aquí tenemos que tener en cuenta un poco también lo que es fertilidad y precocidad sexual y la diferencia. La fertilidad está relacionada, ¿verdad?, con que si la madre es fértil o subfértil o de baja fertilidad o estéril. En el caso de la precocidad sexual, es el tiempo en que ella comienza a ciclar, o sea, está en condiciones de quedarse preñada. Y esto es muy importante, esta es una característica muy importante porque habla del inicio de su vida reproductiva a una edad temprana. Entonces, para que haya también una elevación de los índices productivos en el establecimiento ganadero, no solamente tiene que haber buena fertilidad, sino también se debe seleccionar por precocidad sexual. Vaquillas menores con primer servicio a los 18 meses en el otoño alcanzan índices de preñeces inferiores a 40%, mientras que sus hijas en la segunda generación alcanzan índices de preñez superiores a 70% con la misma edad, pero en la primavera. O sea que en trabajos que se han realizado con la raza Nelore, también se han hecho trabajos con otras razas, por ejemplo Brangus, Braford, en donde la precocidad sexual es mayor porque estas son razas productos de dos razas, es decir, son sintéticos, y en estas razas sintéticas la característica de fertilidad y precocidad sexual es muy alta. Entonces hay desafíos en estas razas a preñarse a los 12, 13, 14 meses con muy buenos resultados. Pero en la raza Nelore
Hay trabajos también de desafíos de preñeces a hembras que están entre 12, 14 meses hasta 16, 18 meses. Y en el primer servicio de esa edad, preñan entre 30 a 40%. En esos trabajos se ha notado o se ha llegado a determinar que las hijas de esas hembras que preñaron, las hijas hembras de las que preñaron temprano, llevan una carga genética de fertilidad y precocidad sexual muy alta. Y entonces, si reciben un buen trato desde el nacimiento hasta la puesta a servicio, que está entre los 12, 14, 16, 18 meses, ellas responden de una manera extraordinaria y pueden llegar a tener preñeces de 70 a 80%. Entonces, estos trabajos son estudios que se han realizado en el Brasil en grandes poblaciones de ganado y se han tenido estos resultados. O sea que hoy por hoy esto ya está bien definido, de que en la raza Nelore también se expresa esta característica de fertilidad y precocidad sexual. Pasamos a la fase del nacimiento. Colectar las informaciones abajo relacionadas. Normalmente estas informaciones son colectadas junto con la práctica sanitaria rutinaria como la de aplicar desinfectante en el ombligo y también vermífugo. Mencionamos entonces los datos que tenemos que colectar cuando estamos realizando la cura del ombligo del ternero y la aplicación de algún vermífugo. Anotamos la fecha del nacimiento, se toma la información del sexo, si es macho o hembra, el peso o tamaño al nacer, el grupo de manejo o lote, la identificación de la madre y la identificación del ternero. Todas estas informaciones, entonces aprovechamos el momento en que al ternero se le toma para realizar la desinfección del ombligo y aplicarle algún vermífugo. La identificación de los terneros tienen que tener una serie de características. En primer lugar, tienen que ser única. Única significa de que debe de haber un solo número, un registro particular. Ese número no tiene que ser repetido. No puede haber el mismo número en el rebaño que están haciendo en esa temporada. Debe ser permanente. Es decir, cuando decidimos aplicar tatuajes, numeraciones a fuego o colocar caravana, esos números tienen que ser permanentes, es decir, durar toda la vida. Entonces, debe ser única y permanente la identificación. Estos dos puntos tienen que ser insustituibles. Al recibir un número a través de tatuaje al nacer, el animal debe permanecer durante toda la vida utilizando ese número. Por lo tanto, es necesario planear bien cuál será el sistema a ser utilizado para que sea insustituible, para que no haya cambio, porque cuando nace ese animal se le va a dar un número que va a tener que tener toda la vida. Entonces tenemos que planear bien el sistema de identificación que vamos a tener en el programa de mejoramiento genético. No podemos hacer cambios y cambios porque eso va a llevar a confusiones con toda seguridad. Y debe ser positiva. La identidad de cada animal no puede quedar en duda o sujeta a interpretaciones. Esto significa de que yo no puedo estar leyendo un número que parezca 5, parezca 6, parezca 3 o parezca 8, etcétera, etcétera. Para aumentar la confianza en los datos se recomienda tatuar los animales en las dos orejas y al manejarlos hacer la lectura en ambas para confirmar. Entonces, esto es también muy importante de que al hacer la identificación del nacimiento en el ternero se tatúe en ambas orejas el mismo número
de tal manera a que no haya lugar a equivocaciones o a dudas. Si es posible, se debe combinar dos o más métodos de identificación, pues ninguno reúne todas las ventajas. En este sentido tenemos varios métodos. Ya hemos mencionado el tatuaje, hemos mencionado la caravana, hemos mencionado la numeración a fuego y en algún momento también habíamos hablado de los chips en forma electrónica. Pero en este caso, con esos tres primeros métodos de tatuaje, caravana y numeración a fuego es suficiente. Pero es importante combinar estos métodos para tener mayor seguridad en el programa de mejoramiento genético. Es decir, debemos de clasificar si estamos trabajando en un programa para razas sintéticas o si estamos trabajando para razas cebuinas. En el caso de razas sintéticas, donde los pelajes son de diferentes colores y son de más difícil lectura, entonces recurrimos al tatuaje en la oreja y al uso de caravanas. Y cuando trabajamos con razas cebuinas, utilizamos el tatuaje en ambas orejas y el uso de la numeración a fuego que podemos colocarlo en la rodilla o en la pierna del lado izquierdo. Para que un sistema de numeración no entre en colapso es necesario que al ser adoptado se lleve en consideración el número de vientres de la estancia que tendrán su producción controlada y durante cuántos años se pretende que el sistema funcione. La premisa básica de cualquier sistema debe ser para cada animal un número diferente. Entonces, para que no entre en problemas la numeración, que no haya confusión, tenemos que tener en cuenta siempre que para cada animal debe haber un número diferente. No podemos tener números repetidos y para ello entonces, antes de comenzar con el programa, debemos de establecer la metodología que vamos a utilizar para la colocación de esos números. Un ejemplo de sistema que puede ser usado en cualquier propiedad sin el peligro de entrar en colapso es aquel en que la identificación del animal es compuesta de dos secuencias numéricas, el número del animal o tatuaje y el año de nacimiento. Así, el tatuaje juntamente con el año de nacimiento es igual a la identificación del animal. Esto es un sistema muy interesante y muy fácil de entender. Para que no haya confusión, el año del nacimiento va por delante seguido del inicio de la numeración. Es decir, si el animal nació en el año 2018, va a iniciar su identificación con el número 8, seguido del 01. Entonces, la identificación del animal será 801. Al año siguiente, nace en el 2019, el animal va a tener como inicio el 9 y seguidamente comienza con el 01, 901. Y así año tras año. Cuando llegue a cerrar el círculo y tengan que volver a utilizar la misma numeración porque ya terminó el ciclo de 10 años, entonces tampoco vamos a tener problemas porque allí vamos a tener una doble numeración, pero los animales con un mismo número, por ejemplo 801, van a ser animales viejos y 801 van a estar naciendo, de tal forma que cuando los animales que están naciendo con el número 801 entren a servicio, los otros posiblemente ya van a estar saliendo del programa de mejoramiento. Entonces es difícil de que haya una complicación con esa numeración. Reglas para un buen tatuado. Y aquí solamente vamos a ir mencionando todo lo que tenemos que tener en cuenta para realizar un correcto tatuado. Esto es muy importante, es una técnica fácil, es un trabajo fácil que se realiza en el campo, pero que tiene su responsabilidad, debe hacerse correctamente para que la identificación de los animales, como habíamos mencionado antes, no colapse. Usar tinta, pasta especial para el tatuaje.
de calidad comprobada por usuario. Esto es muy importante. Existen en el mercado diferentes tipos de tinta para tatuaje o pasta. Tenemos que usar la mejor. Para animales con piel negra podemos utilizar pasta de color verde. Inmovilizar bien al animal es muy importante para que al presionar y perforar la oreja no se mueva y se realice un mal tatuaje. Antes de aplicar el tatuador, tenemos que limpiar el pabellón auricular de la oreja donde vamos, el pabellón auricular interno de la oreja donde va a recibir el tatuaje. Colocar correctamente los números en el tatuador de acuerdo con la numeración secuencial preestablecida. El tatuaje es una de aquellas cosas en la vida que no admite correcciones después de ser aplicado. Es decir, una vez que colocamos, y si colocamos mal, no podemos ya corregir porque ahí la numeración se perjudica más y menos se entiende. De manera que antes de colocar el tatuaje tenemos que corroborar de que esté. Es preferible no economizar pasta. Aquí está el secreto también del tatuaje. No tenemos que economizar pasta. Muchas veces por economizar pasta no realizamos un buen tatuaje. Evitar la nervadura de la oreja. En la nervadura normalmente se tiene las arterias y venas. Entonces si perforamos allí va a haber mayor corrimiento de sangre y esto puede ser de que limpie la pasta de tatuar y no quede impregnado en la oreja el número que queremos dejar. Aplicar el tatuador en el lugar correcto, comprimiendo fuertemente hasta oír y percibir que los números penetraron profundamente. Entonces, una vez de que ya colocamos la pasta, identificamos el lugar, hemos corroborado perfectamente que los números estén bien, presionamos en el lugar correcto sin perforar las nervaduras de la oreja. Sentimos cuando los números con puntas finas perforan la oreja. Luego presionamos con el pulgar en el lugar donde realizamos la perforación. Presionar y refregar es muy importante porque tiene dos funciones. Por un lado, introducir la pasta de tatuar o la tinta de tatuar y por otro lado, por compresión, evitar de que haya corrimiento de sangre, porque muchas veces suele sangrar y limpiar otra vez todo el lugar donde se tatúe, entonces los números no se van a ver con el correr del tiempo. Así es que presionar y refregar bien es fundamental para un buen tatuado. Estas mismas operaciones volvemos a realizar en la oreja del lado opuesto y al hacer en ambas orejas vamos a tener la ventaja de que vamos a reducir las dudas que tengamos cuando en el futuro estemos verificando los números. En el nacimiento, el ternero podrá ser pesado o recibir una nota en una escala del 1 a 5 de acuerdo con su tamaño corporal. Este pesaje o esta escala es muy importante de tener en el momento del nacimiento, porque vamos a ver de que esta característica de peso al nacimiento está relacionado también con la facilidad de parto. Y la facilidad de parto a su vez es muy importante para que esa madre pueda involucionar sus órganos genitales, tener una involución rápida, volver a ciclar y quedarse preñada rápidamente. Peso o tamaño al nacer es una característica importante a ser controlada. Como decíamos, altos pesos o tamaños al nacer van a determinar dificultad al parto, principalmente en vaquillas, causando así aumento de mano de obra y pérdidas económicas. Es también por ocasión del nacimiento que se forman los grupos de manejo o lotes, donde los terneros permanecerán hasta el destete. Entonces, cuando están naciendo, identificamos no solamente tomamos el peso al nacimiento o damos una nota para ver el tamaño del ternero, también aprovechamos para hacer los lotes
o grupos de manejo. Y estos terneros que se van formando en ese momento, formando sus grupos de manejo, sus lotes, van a continuar hasta el destete. Todos estos animales pertenecientes a un determinado grupo de manejo necesariamente deberán recibir las mismas oportunidades, o sea, deberán entrar y salir del pasto o iniciar y terminar de recibir un suplemento alimenticio o recibir un tratamiento médico en la misma fecha. Es decir, cuando formamos el grupo de manejo, significa que ese grupo va a tener las mismas oportunidades, desde su nacimiento hasta el destete. Acá no podemos dividir el grupo en algún momento determinado y a un grupo llevarle a mejores pasturas, a otro llevarle a pasturas de inferior calidad, a algunos suplementarle, a otros no, a otros sanitarle, a otros no, a uno darle una suplementación mineral y a otros darle otro tipo de suplementación, porque de lo contrario no vamos a estar dando la misma oportunidad a estos animales. Y cuando llegue el momento del destete, la comparación va a ser equivocada. Entonces, todos tienen que tener la misma oportunidad cuando llegan al llegar al destete, donde se va a realizar otra toma de datos, otra colecta de datos. Y todos tienen que ser juzgados de la misma manera o como normalmente se suele decir, con la misma vara. Grupo de manejo es el grupo de animales que reciben oportunidades iguales. El rigor de este control irá a determinar el grado de suceso del programa de mejoramiento genético. Entonces, este grupo de manejo, ya mencionamos, es el grupo de animales que reciben oportunidades iguales. Cuando hablamos de grupo de manejo, debemos de entender que son grupos de animales que están siendo tratados de la misma manera. Y cuanto más rigor tengamos en cuidar y controlar que tengan las mismas oportunidades, eso va a determinar el grado de suceso del programa de mejoramiento genético. En realidad que la gente, los productores suelen preguntar cuál es el tamaño o número de animales para manejar el lote, para tener ese grupo de manejo. Y normalmente se responde de que puede ser el mayor o la mayor cantidad de terneros, pero al final de cuentas realmente no es la mayor cantidad de terneros, sino que tiene que estar relacionado con la capacidad que pueda soportar el potrero. Si el potrero puede soportar 100 vacas con cría, 150, 80, entonces esa es la cantidad del grupo de lote. O dicho de otra manera, si el potrero tiene una oferta forrajera para determinada cantidad de animales, tenemos que tener entonces el conocimiento necesario para no sobrepasar esa cantidad, porque también podríamos perjudicar en ese caso a la madre, no se alimenta bien, no cría bien al ternero y entonces vamos a ir teniendo resultados negativos al final de nuestras evaluaciones. Aquí pasamos a otra fase que recibe por nombre destete y sobreaño. Ya dejamos entonces la parte de reproducción, la parte de nacimiento y vamos a entrar en la fase del destete y sobreaño de la etapa de colecta de datos. Todo programa de mejoramiento genético para características de producción necesita de la colecta de peso, normalmente realizada en dos épocas en la vida del animal. Una por ocasión del destete, que está entre los 6 y 8 meses, como un término medio, normalmente hablamos de 7 meses al destete, y otro que están entre los 14 y 18 meses de edad, donde hablamos de la fase del postdestete. Los pesajes tienen importancia económica y genética muy grande y deben ser lo más exacto posible. Se recomienda utilizar balanzas electrónicas probadas en el mercado, pues como regla son más precisas y más rápidas, lo que se vuelve importante cuando se trabaja con gran número de animales. En realidad podemos utilizar cualquier tipo de balanza, puede ser electrónica, puede ser mecánica.
Lo importante es de que para estos trabajos esa báscula no sea muy grande y que esté perfectamente equilibrada. Eso es lo importante. Realizar el trabajo más rápido o más lento, bueno, eso ya depende de la cantidad de animales, del tiempo que uno disponga. Pero lo importante es hacer eficientemente, que la báscula funcione bien, que esté dando resultados de pesajes correctos. Eso es lo más importante. Los pesajes deben ser hechos con el animal en ayuno completo de 12 a 14 horas. Esto es porque los bovinos presentan un gran volumen de contenido digestivo de líquidos y alimentos que interfieren en el peso del animal. El procedimiento consiste en recoger los animales en el corral al final de la tarde, permaneciendo sin alimento y agua y separados de las vacas si fuesen terneros para ser pesados en la mañana siguiente. Entonces, cuando vamos a realizar el pesaje, no debemos de olvidar de que esto tiene que ser en ayuno. Y en ayuno el ayuno tiene que ir de 12 a 14 horas. Para que facilite este trabajo, entonces se junta la tardecita, 5 o 6 de la tarde, y al día siguiente, entre las 6 y las 8 de la mañana, se inicia el trabajo de pesaje. De esta forma, entonces, los animales están ya totalmente oreados, ya no tienen ese peso extra, y el peso que nos arroja el control es un peso neto del animal. Este periodo de 12 a 14 horas es suficiente para que el animal vacíe todo su contenido digestivo. Cada tardecita son buscados, encerrados y apartados los animales que serán trabajados al día siguiente. Es preferible programar los trabajos de manera a ocupar apenas parte del día, preferentemente por la mañana, para realizar pesajes y evaluaciones. En el resto del día los peones atienden a las otras actividades de la época. En condiciones normales de trabajo es posible pesar y evaluar 40 a 60 terneros por hora. Por lo tanto, en un turno pueden ser trabajados 200 a 250 terneros. Entonces, buscar los animales a la tardecita para trabajar al día siguiente. Al día siguiente se recomienda hacerlo a la mañana. Cuando comienza el trabajo no se debe postergar para realizar otra cosa, se debe terminar todo el trabajo en el tiempo que se le ha asignado. Normalmente, cuando el trabajo corre bien, se puede empezar entre 40 a 60 terneros. De manera que al hacer el control del pesaje, debemos realizarlo en el tiempo que nos indica que es a la mañana. El resto del tiempo, al terminar el trabajo, se puede dedicar a realizar otras actividades. Los pesos y las demás informaciones de los animales deben ser anotados en formularios apropiados, pues estos traen prelistadas las informaciones de nacimiento y genealogía y son ordenados por número o tatuaje de los animales. Estos formularios contienen espacios para anotar, además del peso y demás características, la fecha de la evaluación, el código de grupo de manejo o lote de cada animal. Entonces, todas estas informaciones que vamos realizando en ese momento, que es el control al destete, donde no solamente tomamos el peso, sino también tomamos otras evaluaciones. Y aquí ya no vamos a entrar a hablar de las evaluaciones visuales, porque ya lo hemos mencionado en otra clase. Sencillamente vamos a mencionar el control del peso a esa edad y las evaluaciones visuales que realizamos se anotan en formularios apropiados. Y estos formularios apropiados ya tienen las informaciones de fecha de nacimiento y genealogía. Es decir, genealogía se refiere a hijos de quienes son estos animales. Además de eso, nos muestran otras características que es muy importante, como por ejemplo el grupo de manejo de cada animal.
El mismo formulario que fue usado en los corrales debe ser utilizado en el momento de la digitación y en la verificación visual de la digitación. Es decir, si nosotros estamos utilizando un formulario, ese mismo formulario debemos de utilizar en el momento de la digitación de datos. En otros casos, ya directamente en programas especiales, ya pasamos en nuestra notebook. De esta forma evitamos realizar la toma de datos en un formulario y luego pasar a digitar. Ventajas de anotar datos en formularios. Se verifica en tiempo hábil la existencia de animales con tatuaje repetido. Se evita errores en la identificación de los animales. Podemos conferir fechas de nacimiento. Podemos verificar sexo de los animales. Saber rápidamente cuántos y cuáles animales dejaron de ser pesados en cada lote. Entonces, estas ventajas de anotar en formularios preestablecidos ya con todas las informaciones nos dan una serie de ventajas que nos ayudan a corregir, a verificar y a saber en tiempo hábil cómo va nuestro programa de mejoramiento. Así es que cuando se habla de tomar datos y de preparar formularios especiales, se está realizando también no solamente para controlar en el momento del trabajo, sino para saber también otros posibles errores que podrían haber ocurrido. Desafío del mejoramiento genético. El desafío principal del mejoramiento genético es la selección para aumentar la tasa de crecimiento sin aumentar el peso al nacer y el peso adulto. Y fíjense en este concepto, aumentar la tasa de crecimiento sin aumentar el peso al nacer y el peso adulto. Es decir, nosotros con este concepto tenemos que entender que si aumentamos el peso al nacimiento, vamos a perjudicar otra característica. ¿Cuál es? Que la madre se recupere rápidamente y vuelva a ciclar para entregar otro ternero en el mismo año. Si el ternero es muy grande, normalmente puede tener un parto distóxico o va a necesitar alguna ayuda ginecológica, lo que posiblemente también va a perjudicar sus funciones reproductivas. Y aumentando el peso final adulto, estaríamos seleccionando un animal de mucho tamaño, de mucho peso, pero un animal más tardío. Y un animal más tardío significa mayor tiempo para terminar y mayor gasto para cuidar ese animal hasta que llegue a ese peso determinado. Entonces, el mejoramiento genético busca un punto intermedio de aumentar ese crecimiento en forma rápida y precoz, sin aumentar peso al nacer y sin aumentar el peso final adulto. Una de las alternativas ya utilizadas en varios programas de mejoramiento genético es seleccionar los animales utilizando algunas características que vamos a mencionar y que son muy importantes. Por ejemplo, días para ganar 160 kilogramos del nacimiento al destete. Se identifica con la letra D, 160. Días para ganar 240 kilogramos del destete hasta el punto final, D, 240. Y días para ganar 400 kilogramos del nacimiento hasta el punto final, D, 400. Estas tres características también están en los programas de evaluación genética y sencillamente esto indica en cuántos días, por ejemplo, de 160, en cuántos días el animal llega a 160 kilogramos antes del destete. En cuántos días el animal llega a 240 kilogramos desde el destete hasta el punto final. O en cuántos días el animal llega a 400 kilos del nacimiento hasta el punto final. Esto se evalúa por días.
Cuando el animal, por ejemplo, el animal número 1, para llegar al destete, él llegó a los 160 kilos cuando estaba con 4 meses y medio. Y otro ternero, el ternero número 2, llegó a 160 kilos cuando estaba con 5 meses. Y el animal número 3 llegó a 160 kilogramos cuando estaba con 6 meses. ¿Quién es más precoz? Es más precoz aquel que llegó a los 160 kilos en menos tiempo, en menos días. Entonces, esas son las alternativas que se tienen cuando se trabaja en mejoramiento genético para seleccionar animales precoces en tiempo, que necesitan menos días para llegar a 1 kilogramo, a un peso determinado, sin que se necesite, como decía al principio, aumentar el peso al nacimiento y el peso final adulto. De esta manera, entonces, estamos en un punto medio donde el animal es precoz, donde gana rápidamente y donde esa calidad de carne es en este caso muy codiciada por los mercados más exigentes. Desafío del mejoramiento genético. De esta forma, en vez de seleccionarse animales cada vez mayores, se seleccionan animales que llegan a determinados puntos de comercialización en menor tiempo posible. Animales con mayor precocidad de crecimiento. Para producir animales adecuados al sistema de producción y que atiendan las exigencias del mercado, es necesario combinar entonces adecuadamente características de precocidad de crecimiento de D160, de 240, de 400 con características de carcasa. Entonces, con estos conceptos podemos entender perfectamente que el mejoramiento genético para producir carne tenemos que ser equilibrados. Tratar de buscar animales que tengan una precocidad de crecimiento. Y para la precocidad de crecimiento tenemos que combinar adecuadamente estas características de precocidad con características de carcasa. Y veamos las características de carcasa evaluadas a través de escalas visuales por personas entrenadas son conformación, precocidad de terminación, musculatura, prepucio o ombligo en las hembras. La conformación que está dada por la estructura del animal, es decir, cuánta carne puede entrar dentro de esa conformación. La precocidad de terminación que está relacionada con la capacidad de terminar rápidamente y ya tener acúmulo de tejido adiposo en distintas áreas, en algunas áreas del cuerpo del animal. Y la musculatura que está en relación a la cantidad de carne y al relieve de esa carne que muestra ese animal. Entonces, utilizando estas características de carcasa con las otras características de precocidad que hemos hablado, podemos llegar a conseguir animales que sean precoces en tiempo, que nos entreguen un producto de primera calidad. Metodología de la evaluación. En el proceso de evaluación de las características de conformación, precocidad y musculatura, los animales siempre son evaluados comparativamente con los demás animales del grupo de manejo. Es decir, se observan todos los animales en su conjunto para luego poder hacer una clasificación de ese conjunto y tener una idea de cuáles son los animales que pueden ser superiores, cuáles son los animales medios y cuáles están dentro del grupo de animales inferiores. Entonces, antes de realizar el trabajo de evaluación visual, se mira el conjunto y se saca una idea, se tiene una idea del tipo de animal que se tiene en ese momento. Es aconsejable separar machos y hembras, cruzados y no cruzados, antes de iniciar la evaluación. Las evaluaciones para cada característica van notas que varían del 1 al 5.
Los animales superiores reciben nota 5, los animales medios reciben nota 3, los animales inferiores reciben nota 1. Los animales un poco por encima de la media reciben nota 4 y los animales por debajo de la media reciben nota 2. Tenemos que destacar que para las características de conformación, precocidad y musculatura, las notas de 1 a 5 son 1, 2 para calificación baja, 3 para calificación media y 4 y 5 para la mejor calificación. En relación al ombligo o al prepucio, las notas de 1 al 3 son las mejores notas y 4 y 5 son notas no deseadas. El proceso de evaluación hecho en el destete es repetido en el postdestete, que se realiza alrededor de los 14 o 18 meses de edad conforme al sistema de producción. Este momento es conocido como sobreaño. Las mismas recomendaciones hechas para evaluación al destete son también indicadas para sobreaño. Esa evaluación normalmente transcurre con más rapidez, pues los animales ya están con el número de tatuajes quemado a la altura de la rabadilla o en la pierna y eso facilita la lectura. Entonces todo este trabajo que hemos realizado al destete con las mismas indicaciones cuando llega la edad de 14 a 18 meses, como término medio 18 meses, se realiza de la misma manera, solo que en esta oportunidad ya normalmente estos trabajos se realizan de una manera más rápida, corre más rápido porque los animales ya tienen su tatuaje, su caravana, su numeración a fuego en la pierna y entonces no se demora mucho tiempo. El animal pasa por el pesaje y luego de ahí. Las características evaluadas son las mismas del destete, o sea, se evalúan la conformación, la precocidad, la musculatura, el prepucio o el ombligo. Entre tanto, en esta fase se recomienda evaluar también el perímetro escrotal y la alzada del animal. No vamos a entrar a detallar lo que es las evaluaciones visuales porque esto ya hemos desarrollado en otra clase, solamente lo estamos mencionando muy rápidamente acá. Pero recordarán cómo se realizan todos esos trabajos de evaluación visual y cómo se realizan las calificaciones. En esta fase vamos a destacar o vamos a recordar que también se evalúa el perímetro escrotal y la alzada del animal. Y vamos a recordar que el perímetro escrotal es una característica muy importante en la selección para aumentar la precocidad sexual de bovinos, reflejándose inclusive sobre la precocidad de las hembras descendientes de estos machos. Otra ventaja del perímetro escrotal son la facilidad de medición, la alta confiabilidad de las medidas debido al pequeño porcentaje de error de medida y la elevada heredabilidad de esta característica. Entonces, este control que se realiza en ese momento, que no se hace en el destete, pero se hace sí a los 18 meses, es muy importante porque está relacionada con la capacidad de producir este esperma y con la precocidad sexual. Medidas por encima de la media a esta edad indican que es un animal que va a transmitir a su descendencia precocidad sexual. Medidas por debajo de la media no son recomendadas para su uso. Y en relación a la toma de la alzada que se realiza desde el suelo hasta la punta del sacro, nos habla entonces del frame del animal, de la alzada del animal, del tamaño y la tendencia que va a tener si va a ser un animal grande, un animal medio o un animal más pequeño. Nos ayudan para ir evaluando y teniendo una idea general de lo que va a ser los animales luego al terminar el programa de mejoramiento genético. Luego de terminar esta etapa de colección de datos, seguimos con otras etapas a ser cumplidas en el programa de mejoramiento animal. De esta forma tenemos la siguiente etapa, que es la digitación de los datos, es decir, toda la información que hemos mencionado en la colecta de datos, que es la primera etapa,
y en sus diferentes fases, que son fase de reproducción, fase de manejo, la fase del destete y del postdestete, todos esos datos, entonces vamos a ir cargando para digitar estos datos. Detrás de esto, por moderna metodología de evaluación genética, vamos a tener finalmente los resultados. Luego entonces de la etapa de la evaluación genética nos van a dar los animales que, de acuerdo a la información que hemos pasado, nos va a clasificar en animales superiores, animales medios y animales inferiores de esa zafra que fue evaluada, tanto de machos como de hembras de una raza determinada. Una vez que tenemos toda esta evaluación genética, viene el reporte. Y luego del reporte tenemos la última etapa, que es la selección de los animales. Es decir, se traen todos los animales nuevamente al corral y conforme van pasando se van identificando los números y clasificando en grupo superior, grupo medio y grupo inferior. Si estamos trabajando con machos, entonces vamos a clasificar los del grupo superior, son aquellos que han caído en DK1, DK2 y DK3. Las DK son de 1 al 10, siendo los primeros números 1, 2 y 3 los animales superiores. Entonces dejamos DK1, DK2 y DK3. Para nuestro uso solamente vamos a trabajar con animales que están seleccionados en DK1 y DK2. Los demás podemos utilizar para venta comercial y destinar a otras poblaciones donde ellos van a ser animales mejoradores de otras poblaciones ganaderas. Y los animales inferiores vamos a eliminar de nuestro programa. No lo vamos a utilizar ni para nosotros ni para venta. Van a ir directamente a carne. La misma cosa podemos hacer con las hembras. Las de DK superiores 1, 2, 3, DK media 4, 5 y 6 van a quedar en el establecimiento. Y las DK inferiores podemos decidir si eliminarlas todas o dejarlos en la reproducción, algunas que estén rankeadas entre 7 y 8. En fin, eso ya va a depender de cómo esté la situación en ese establecimiento ganadero en relación a la cantidad de vientres que estén dentro del programa. Pero lo cierto y lo concreto es que luego de pasar por todas estas fases, tenemos nuestra evaluación del programa que hemos iniciado y tenemos ya identificados los animales que están en nuestra población, que son superiores, que son medios y que son inferiores. Luego de esto aparecen los sumarios de los toros padres, como por ejemplo el sumario Alianza Nelor, sumario Natura, donde son presentados resultados de evaluaciones genéticas de varias características de interés económico y están a disposición de los ganaderos. Con esto entonces nosotros podemos tener la posibilidad de ver los trabajos de evaluación genética que se realizaron a través de un programa serio y donde intervinieron muchísimos reproductores. Estas revistas son sumarios, son resúmenes que aparecen cada año. Puede ser de la raza Nelor, de la raza Braford, de la raza Brangus, Brahman, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que estamos criando, de lo que estamos llevando adelante en la explotación ganadera de carne, recurrimos a estas informaciones para conocer en qué lugar fueron rankeados estos reproductores, para de acuerdo a eso y de acuerdo a la necesidad que tenemos, utilizar en nuestros programas también de mejoramiento genético. Y nada más que para mencionar un poco, porque después en otra clase especial vamos a hablar de las diferencias esperadas en la progenie, vamos a ver de que todos estos numeritos que estamos viendo acá son resultados de las evaluaciones de ciertas características de interés económico. Esto que está acá es al destete, es decir, en este cuadro horizontal rojo, en esta
en este rectángulo, mejor dicho, rojo, vemos los índices final del destete. Y en el siguiente rectángulo rojo vemos los índices finales al sobreaño, es decir, a los 18 meses. Todos aquellos animales que tienen buenos índices al destete y a los 18 meses son los animales que están rankeados como superiores. Aquellos que tienen resultados medios están como toros medios y aquellos que están rankeados por debajo de la media son animales inferiores. Entonces, nada más que al mirar los índices podemos darnos cuenta de en qué lugar están rankeados los animales y de acuerdo a eso después podemos elegir qué características necesitamos mejorar. Por ejemplo, habilidad materna, calidad de carcasa, ganancia postdestete, perímetro escrotal, etcétera, etcétera. Lo cierto y lo concreto es de que acá ya tenemos toda la información que podemos utilizar para nuestro beneficio y mejorar nuestra población ganadera. Nada más que para mostrar algunos reproductores extraordinarios que han triunfado en programas de mejoramiento genético. Este toro es un toro que nació acá cerca en el departamento de Concepción, en la estancia Yuquerí, hace ya algunos años. Toro extraordinario, profundo, toro medio con mucha estructura ósea, mucho equilibrio en profundidad y altura de miembros, estructura ósea fuerte, aplomos correctos, mucha expresión masculina, mucha carne de posterior. Este animal dejó también mucha descendencia aquí en nuestro departamento y también en todo el país. Y provino de un programa de mejoramiento genético conocido con el nombre de PINE, Programa de Evaluación e Identificación de Nuevos Reproductores. El toro 4238, Napegue Mocho, Nelor Mocho, fue gran campeón en muchas exposiciones en nuestro país. En su momento fue considerado el mejor tren posterior de la raza por mostrar una musculatura extraordinaria, fibras musculares largas, anchas, convexas y mucha precocidad de terminación, como pueden ver aquí en la inserción de la cola ya con el acúmulo de tejido adiposo. Es un toro que transmitía muchísimo esta característica a su descendencia. También en un programa de evaluación genética, de alta genética, un programa brasilero, salió con esta característica positiva, altamente positiva de calidad de carcasa. Toro Angus Rojo, de la raza Angus Rojo, Guayacán 166, un toro criado en el Chaco paraguayo. No participó de un programa de evaluación genética, sin embargo, tenía una característica muy importante. Este animal, al ser de origen taurino, de origen europeo, tendría que tener problemas de adaptación, sin embargo se destacaba por su pelaje cortito y fino, y esto es una característica de mucha adaptación. También tenía mucha calidad de testículos, de muy buena termorregulación. Es un animal que también dejó muy buenas descendencias, muy buena producción y mejoró también en los programas de cruzamiento. También se fue utilizado en nuestro departamento y en el Chaco, en el Bajo Chaco sobre todo, dejó también mucha descendencia en el lugar donde él había nacido. Guayacán 166. Toro de la raza Brahman, también gran campeón en varias exposiciones en nuestro país, con una característica muy importante de mucha musculatura y mucha estructura ósea. También dejó mucha descendencia positiva, buena en nuestro departamento. Estos toros estaban aquí en el centro Siamec en su momento y dejaron muy buena descendencia en todos los establecimientos donde se les llevó para mejorar nuestra ganadería del norte. Toros Brangus 3 octavos, cruzamiento de 3 octavos Nelor con Angus rojo.
toro extraordinario, mucha profundidad de costilla en relación a la alzada de sus miembros, una relación de 60% de costilla, 40% de miembro, mucha musculatura en su carcasa compacta, profunda, también dejó muy buena descendencia. También toro que correspondía a un programa de mejoramiento genético. Entonces, mostrando estos ejemplares que participaron en pruebas de evaluación genética y que triunfaron, fueron a centros de inseminación y de allí, a través del material seminal, pudieron ser utilizados en otros establecimientos ganaderos para mejorar la productividad del rebaño, para mejorar la calidad de carne, para mejorar la velocidad de crecimiento y para mejorar, por sobre todas las cosas, la calidad de nuestra carne, ¿verdad? Que hoy por hoy es muy deseada, muy codiciada a nivel internacional. Con esto terminamos. Muchas gracias.